Hola a todos y sean bienvenidos una vez más al canal. Yo me llamo Lea en caso de que no me conozcas y me estés mirando por primera vez y te doy la bienvenida al canal. En el video pasado les mostré que me independicé. Les mostré también el condominio donde vivía y el apartamentico donde me mudé que estaba vacío. Ahora mismo, como podrán ver ahí atrás algunas pistas, no está vacío. Y en este video les quiero enseñar varias cosas. Número 1 es las primeras compras que hice para la casa. Me refiero a compra de comida, compra de algunos muebles, compra que yo creo que sea lo más indispensable porque estaba totalmente vacío. Segundo, cuánto gasté en todas esas compras, que hasta a mí me da miedo realmente sacar toda esa cuenta, pero bueno, eso lo voy a decir en el video. Y como último, le enseñarles cómo va quedando el apartamentico, con todos los muebles, con todas las cosas y así. También enseñarles más o menos las tiendas en las que frecuento, lo que suelo comprar, lo que no suelo comprar, lo que para mi opinión está bien, lo que para mi opinión está mal. Y en eso se va a basar el video de hoy. Va a estar bastante cargadito, así que te invito a que te quedes al final y me dejes como siempre tu comentario diciéndome lo que opinas. También te voy a invitar a que te suscribas al canal, que es totalmente gratis y me ayuda un montón. Y ya de paso estamos llegando a los 20.000 seguidores, así que te invito a que me ayudes a lograr esa meta y así no te pierdes también ningún video de los que subo. Así que sin más charla, vamos a empezar con el video. La primera tienda que yo decidí ir fue a la tienda del Dollar Tree. ¿Por qué? Como muchos saben, otros no y se los dejo saber, la mayoría de los artículos rondan de 1.25, 3 dólares y 5 dólares. Artículos de decoración, de almacenamiento, más adelante se lo enseñaré. Eso sí, no es una tienda de lujo, tiene cantidad de estantes vacíos, siempre tiene cosas en el piso, pero aún así vale la pena totalmente ir. Esas decoradores de pared, esos wallpapers siempre me han llamado la atención, siempre voy directo allí. Los hallo muy bonitos, muy curiosos, de verdad que me encanta. Abajo tiene algunos cuadros, más o menos pinturas, no sé cómo llamarlos. De los más chulos, todos valen $1.25 y tiene todo tipo de temáticas, si sea para el baño, para una sala de estar, para la habitación, donde los quieras poner. Y el precio, bueno, de más está decir que está económico. También tiene portarretratos de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las dimensiones. Esos magnetos o imanes para el frío o el refrigerador. Algunos tienen que ver con el tema religioso, otros son simplemente frases motivacionales, bonitas o algo así. A mí la verdad me gustaron mucho. No llegué a comprar, pero bueno. Esto que las personas matarían en Cuba por tenerlo. Me acuerdo que cada vez que vendían, las personas siempre los estaban poniendo en los refrigeradores, en las paredes de la sala. Y cuando lo vi aquí, de verdad lo primero que pude pensar fue eso. Ya siento que hay muchas cosas que uno puede abarcar en esta tienda, sobre todo de decoración. Los papeles, toalla, los papeles sanitarios, los detergentes también los compré ahí. Esos de almacenamiento, esas cajitas en sí me parecieron un poquito caras, la verdad, porque hay muchos más grandes que valen lo mismo. Miren todas esas cajas, cestas, canastas, como le quieran llamar, y todas valen entre 3 y 5 dólares. Esa alfombra que yo compré, una para el baño, no así específicamente, pero me costó 5 dólares azul oscuro, de verdad me gustó muchísimo. Todos los tuppers, cacharras, no sé ni cómo le quieran llamar. Ese que está ahí exactamente lo compré para el almuerzo, compré 3 y esos vasitos me llamaron muchísimo la atención. En 1.25, incluso tiene una cucharita adentro. Los vi muy bien.
Ahí ya les voy enseñando prácticamente mi compra. Compré jabón, compré el arbolito de Navidad, que casi ni lo llego a montar, lo monté tardísimo. Compré cloro, compré detergente, compré algunos utensilios para la cocina, eso de vinagre transparente para los espejos. Me hice de bastantes cositas y la compra total, o sea, el monto total fueron de $40. No sé a ustedes qué les pareció. Solamente el arbolito costó $5 y yo estaba súper contenta porque sé que no iba a encontrar arbolito más económico que ese que había comprado ahí mismo. Ya ahí mismitico al lado de ese Dollar Tree estaba el Goodwill, que es una tienda de donación o también se le puede llamar de segunda mano, que a la entrada siempre están. No voy a indagar mucho aquí porque no es el objetivo de este video. Miren toda esa ropa, algunas tienen su etiqueta como que está nueva, otras sí están de uso y otras están hasta medio rotas, para decir verdad. A mí no me gusta mucho esta tienda, solamente exceptuando por los muebles y la parte final que es de decoración. Ahí es otra parte donde hay muebles que siento que están mejores. Pero un ejemplo, ese cesto está hasta roto, se le ven esos aros por fuera. Ese asiento, la verdad, sí, se ve bien bueno. O sea, no tiene rasguños, se ve bastante bien. El asiento tiene un costo de $50 o contarse 55. Y eso creo que valía como $5 o algo así. No logro ver bien la etiqueta. Pero bueno, hay que escoger bien lo que uno va a comprar. Esta parte que trae todos esos cuadritos sí me gusta. Tengo que echarle después un ojo con calma para ver y escoger uno. Y todos o la mayoría valen 1,99 centavos, que el precio lo veo bastante bien. Ya en cuanto a la ropa, que es lo otro que más venden, ya eso sí, los precios no me gustan mucho y la ropa es de uso muchas veces y hay lugares donde uno la puede encontrar al mismo precio y nueva que la estrena uno mismo. También fui al Ross, por supuesto, y al Didi, lo que no sé por qué no lo grabé. Ahí compré bastante cosas, sobre todo para el baño. Ahí pueden ver una pequeña zapatera, las cortinas para el dormitorio, azul oscuro, que es el con el que pienso armar el cuarto, es azul oscuro, un estante para el baño. Ya eso sí tendrán que verlo en el próximo video. Aquí hice la compra de comida mayor y no la más cara, precisamente. Estamos hablando del Joey's, que siempre está lleno de personas y no es por gusto, tiene muy buenos precios. Esa primera fruta que ven a la izquierda, nunca la he comido, no sé si es la fruta del dragón, no sé si es igual que la pitaya o diferencia en algo. Nunca la he probado y estoy, la verdad, loca por probarla. Esas piñas ahí de Costa Rica, tiene cantidad de productos que son bastante frescos. Y vaya, hasta ahí compré hasta los jabones. Les voy a dejar algunos videos. Ya ustedes compararán según donde viven, si es más caro, si es barato. Porque ya yo hasta me he ido aprendiendo un poco los precios de los supermercados. Y ya he aprendido a hacer. Al principio uno compra demasiado, incluso cosas que no es capaz de comer porque es mucha comida. Supongo que es porque vengo de un país donde no abunda esa cantidad de comida. Ya después uno va sabiendo qué comprar y qué no, y comprando cantidades justas para lo que uno puede comer y lo que no puede comer. Esa es la parte de todos los cárnicos. Ahí hay jamón, ahí hay pata de gallina que compré para hacer mi sopa, cosas de cerdo, hígado, la verdad hay bastante cosas. Ya ahí, como podrán ver, ese es mi carrito. Más o menos ahí sí les puedo decir con más claridad lo que compré. Compré atún, sardina, esa caja verde de jabón. Compré quinoa o quinoa, como la quieran llamar. Compré pastas, compré frutas, compré vegetales y a la vez vegetales congelados que me gustan muchísimo. Esa pisita para celebrar. Compré arroz, que tampoco tenía. Compré maíz, que después que lo compré me di cuenta que decía maíz súper dulce. No, la mayoría de los maíces que he visto aquí dicen así como que súper dulce. No sé por qué no he encontrado un maíz salado. No hay manera que lo encuentre. Frijoles en lata, que al final no me gustó ninguno, la verdad. El mejor frijol es el que uno hace en casa y eso sí, no pienso discutirlo. Todo súper dulce lo sentí. No sé, un sazón diferente al que no estoy acostumbrada.
Y aquí hay que comprar ahora una cantidad de cosas. Hay que comprar desde sal, azúcar, pimienta, vinagre, todo. O sea, en el apartamento tengo en el frío 2 pomitos de agua. Hay que comprar hasta una caja de agua. Hay que comprarlo, vaya, la compra más básica es la que vamos a hacer hoy. Wow, miren esto. Yo pensé que esto era una planta normal. Dije, vamos a ver las plantas porque a mí me gusta decorar con plantas. Miren. Y resultó que no era una planta. Tiene aquí hasta un cable para conectarla. Pero estaba de lo más bueno y de lo más útil. Si les soy muy sincera, yo tengo miedo de cuánto va a resultar esta compra que voy a hacer hoy. Miedo tengo porque cuando uno va sumando, sí suman y bastante. En esta tienda todo es como que por cantidad, está llena de pasillos, que son cajas, todo está así lleno de pasillos. Esto es para comprar cosas como que bastante papel sanitario, bastante cosas así por cantidad. Ya cosas ya como que individuales, aquí no se pueden comprar. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ya comenzó a llover? No, sí, todavía, más o menos. Todavía no. Sí, todavía no. ¿Qué es eso? ¿Café con esta cremita? Sí, es Starbucks Café. It's a Starbucks. holiday blend. And esto es La crema de caramelo o mochato, algo así. ¿Dónde es usted? De Cuba. Cuba. Sí. ¿Y usted de dónde es? De aquí. ¿De aquí? Pero habla bien el español. Con bastante cremita. Con el café puro es normal. Pero usted me diga si necesita Sí. más. Gracias. Si quieres, sí, no. Bueno, gracias. Que tenga buen día. Encantada. Gracias. Muy rico. Está rico. No sé. Triple cero, pero ¿y el sabor? ¿Tendrá todo junto? Vamos a ver, sí, 666. Estoy ahí. A mí me gusta comer con queso, pero yo creo que 5 libras es demasiado. Es demasiado queso. Entonces no sé qué hacer. Porque obviamente siempre vamos a ver esto. 2 libras valen $7. Yo voy a comprar este que está más pequeño porque total yo siempre como en el trabajo. O sea, raramente, o sea, lo más que comer es el almuerzo. Ni siquiera almuerzo como, entonces me da demasiado. Y yo quería otro tipo de queso, que es el, creo que se llama pepper jack, que es el queso que tiene como un picantico. Pero no, nada más que veo el mozzarella. Aquí estoy en el pasillo de los condimentos, que ya compré los que iba a comprar. Compré orégano, sal, por aquí está, sazón orégano, sal, sazón completo y uno que tiene como con limón, pero no lo veo ahora. Este.
Señores, esto mismo que está aquí, idéntico. Esto que está aquí, más o menos, eso que les acabo de enseñar. En Cuba costaba en las tiendas de MLC, porque como en Cuba no venden casi nada, uno memoriza lo que vende. Aquí cuesta el paquete 18,79 centavos. Y en Cuba, y las personas ganan, para que tengan una idea, las personas que me preguntan, y en Cuba se gana un total de 2.000 pesos mensuales. Y aquí se gana un salario quizás mínimo de 2.500, 2.000, 2.500, 4.000, lo que sea. Y cuesta $18, o sea, no es nada del otro mundo. Y en Cuba, las personas ganan alrededor de quizás 10 MLC, 10 o menos. Vamos a poner 8. Y eso costaba 42 MLC. 42, 43, 44, de 40 a 50. Fíjate que es eso mismo, es como un lomito así y para que tengan comparación de cómo, pues muchas personas me preguntan, aquí yo me he dado cuenta de una cosa, y es que la mayoría de las personas no conocen a Cuba, no saben lo que es Cuba, no saben nada. O sea, no, las personas no saben ni siquiera lo que es Cuba. Yo le pregunté a una amiga mía en el trabajo, que ella es nacida aquí, y me dije que yo era de Cuba. Y se quedó así, ¿qué es eso? Yo le enseñé en el mapa. Digo, no, esto está más o menos cerca de Miami, de la Florida. Me dijo, entonces debe ser rica en dinero. O sea, fíjense si no tiene noción de nada de lo que es Cuba. Y personas me preguntan, para que sepan. Bueno, les puse más o menos las compras espaciadas, porque obviamente todas no fueron el mismo día. Incluso llegó a pasar hasta una semana entre compra y compra. Pero bueno, quise reunirlas más o menos todas en un solo video. Fui varias veces a Dollar Tree, la que le puse en el video no fue la única. Fui al Ross, fui al Diddy's, también fui a las tiendas de comida. Bueno, en conclusión, compré por Amazon varias tiendas. Vamos a empezar en el Dollar Tree, en el primer video, que fue la primera compra, salí que gasté $40, pero como he ido varias veces, vamos a suponer que llegue a un total de $100. Vamos a empezar sumando por el Dollar Tree $100. Luego me acuerdo que fui al Sam's, que no sé si fue en el video en qué punto estará, que me acuerdo que la compra sí fue bien cara, yo me asombré. Es verdad que las cosas son para, o sea, siempre cantidades grandes, pero bueno, yo creo que fueron de 350 a $400. Esa fue la compra más cara que hubo. Ahí se los voy a ir dejando una abajo de otra. También fui al Diddy's y al Ross, que vamos a suponer entre las dos gasté $100. Entre las dos, porque no me acuerdo en sí cuánto gasté en cada una. Y también fui al Jovis, que fue la tienda donde compré la comida, que realmente fue la compra una de las que me sentí más satisfecha, porque siento que fue bastante comida y en comparación con los otros no salió tan caro. Me acuerdo que fue exactamente $168. Incluso me asombró, porque dije, cojo ya que ella fue súper cara y esta más o menos que equilibró. Arroz, Didi. He comprado también cosas en el Walmart, más o menos espaciadas. Vamos a suponer que haya $100 más en el Walmart. En una planta, en un lo que sea. Vamos a suponer que sumen $100. Y entonces ahora les voy a estar dejando el total, que yo no lo he visto, pero sé que no es poquito.
Igual tienen que tener en cuenta que yo no vivo sola y que los gastos siempre se dividen a la mitad. O sea, yo no voy a pagar todo ese dinero que ven ahí. Yo solamente pagué la mitad. Ahí está. El total, la suma fue esta. Realmente no sé decirle por qué. No he sacado la cuenta, la sacaré mientras edite el video. Pero bueno, no sé qué les pareció. Yo estoy segura igual que no va a ser poco, que se gastó bastante dinero. Pero bueno, son gastos que se hacen una vez, que no se vuelven a repetir y que realmente hacía falta. No me va a dar tiempo a enseñarles el apartamento porque ya el video siento que va a estar bastante largo. Así que en el video que viene les enseñaré más o menos cómo va quedando, dónde se pusieron las cosas, qué otras cosas compré. Así que te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.